tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rocha, de Habilidad Oral. La semana que vamos a desarrollar ahora es una semana de repaso, es una especie de recuento apretado sobre los tópicos que hemos visto hasta ahora, ¿no? En rigor, lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en los textos y develar cuáles son las alternativas a fin de consolidar lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Ya hemos desarrollado todos los tipos de preguntas, específicamente de la práctica de comprensión de textos. Hemos terminado con la extrapolación y en virtud de ello vamos a empezar entonces con el repaso general. La siguiente semana vamos a abordar el texto argumentativo, que es un texto un poquito más técnico y por esa razón ha sido menester colocarlo después de esta semana de reevaluación. Entonces vamos de inmediato con los textos, que son en realidad textos bastante cortos para poder discutir los tipos de preguntas que ya hemos visto hasta ahora, ¿sí? Muy bien, entonces acá arrancamos con el texto número 1, un texto cortísimo de Pablo Macera, un historiador sanmarquino nada menos. Vamos a ver qué es lo que nos depara este texto. Dice: desde el principio del siglo XVIII, bajo la dinastía Borbona, se llevaron a cabo cambios económicos y políticos. El virreinato del Perú empezó a perder gradualmente su hegemonía y prestigio en la parte meridional del Imperio Español. El Perú, como todas las costas del Pacífico, había sido favorecido desde la instauración del virreinato en 1542 por la administración austríaca con disposiciones administrativas y comerciales en detrimento de las colonias atlánticas, estableciéndose así un orden de aparente solidez y tranquilidad que beneficiaba al Perú, único virreinato austral hasta principios del siglo XVIII. La economía peruana tenía como renglones principales de exportación los metales para Europa, manufacturas y subsistencias para Charcas, Chile y otras dependencias españolas, recibiendo en cambio una cuota corta de víveres y elaboraciones chilenas, labores locales desde Guatemala y México, y las mercancías de España que redistribuía después con multiplicados beneficios entre las diversas gobernaciones y audiencias meridionales. El balance comercial dejaba siempre un saldo favorable para el comercio peruano intercontinental, que se correspondía con un auge político y social. Bueno, ahí tenemos el contexto histórico, entonces. La economía peruana muy bollante en esa época, por supuesto, hablábamos del siglo XVIII, y eso se debía básicamente a que era el núcleo político español, ¿no? En detrimento de otras colonias. Entonces lo que nos están indicando aquí es que en rigor se sustentaba esta economía peruana en manufacturas, exportación de metales, etc. Y el saldo siempre era favorable para la colonia española aquí en Perú. No obstante, ya con los franceses en la corona española, porque ustedes recuerdan que hubo también una intromisión, por supuesto desde el punto de vista legal, ¿no?, de los Borbones en la corona española, desde los primeros decenios del siglo XVIII, dice acá. Hubo indicios que corregían esa prosperidad comercial. Charcas, que había sido una zona de expansión peruana, fue ganada cada vez más por Buenos Aires, en una rivalidad que había concluido simbólicamente a fines de ese siglo, con la creación del virreinato del Río de la Plata, reflejado en el descenso de las exportaciones a Charcas y al mismo Buenos Aires. Un texto de la época del voto consultivo da cuenta de este hecho al indicar que todo el Alto Perú y el mismo Chile están dejando de ser plazas de consumo para el Perú, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos en rigor es más o menos el devenir histórico, estamos de acuerdo, de este auge, este poderío, pero que de alguna manera se vio un poco mermado detrimento de la corona hispana aquí en Perú. Nos hablan acá de Charcas en Buenos Aires, ¿no? Dice acá que esta fue cogiendo mayor cuerpo y mayor poder también. Vamos a ver qué nos deparan las preguntas entonces. Bueno, la pregunta de sentido contextual, dicen acá corregir, y dice lo siguiente, voy a permitirme citar nuevamente. Ya con los franceses en la corona española, desde los primeros decenios del siglo XVIII, hubo indicios que corregían esa prosperidad comercial, ¿no? Esa prosperidad comercial en el caso de Perú, ¿no? ¿Qué implica corregir, que es el verbo? Implica ludibrio, que es escarnio, mofa, desorden, afectación, que es acción y efecto de afectar, o acicate, que es estímulo. En rigor, la clave correcta aquí es afectación, porque el virreinato que se vio afectado con esta corrección fue el virreinato peruano. Porque claro, ahí digamos que el impulso fue hacia Charcas, ¿no? Hubo, digamos, una mayor prosperidad, un mayor apoyo económico a Charcas, pero ese mayor apoyo económico devino a su vez en la disminución, digamos,
de la prosperidad para el caso peruano. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? Tras el ascenso de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, el virreinato del Perú empezó a perder la hegemonía y prestigio que había gozado anteriormente. Esa es la clave A. El virreinato del Perú fue muy importante en el Pacífico durante la colonia, ya que podía comercializar productos propios y los de España a diferentes mercados. Esa no puede ser la clave, ¿no? Porque vemos que hay, digamos, una historia de auge en primer lugar, de una economía próspera, boyante, y que luego hay una disminución producida por el ascenso de los franceses, ¿no?, a la corona española. Y eso fue en el siglo XVIII. Al fundarse el virreinato del Perú, la dinastía austríaca reinaba en España favoreciendo al Perú, volviéndolo el centro de su dominio en el Océano Pacífico. Tampoco eso puede ser posible, tampoco esa puede ser la clave, en rigor porque estamos refiriéndonos al devenir histórico, ¿no? Y ese devenir histórico nuevamente nos devuelve a un periodo de auge, pero también un periodo de detrimento, de deterioro de esa corona española aquí en Perú, ¿no?, en favor de otras. Entonces una especie de corrección, dice aquí. Dado que la fundación del Virreinato de Buenos Aires implicaba una rivalidad comercial con el Virreinato de Perú, este empezó a perder su prestigio y poder. Pero eso solamente se vio, digamos, ejecutado producto del ascenso de los Borbones a la corona española. Entonces, el influjo francés fue fundamental. ¿Cuál es la clave correcta? La clave A. Tras el ascenso de la dinastía Borbona, ahí está justamente el escenario, el referente de tiempo que es recontra importante, siglo XVIII, que es un referente que no tiene ninguno aquí de las claves, y por esa razón se descartan solas, y luego nos señalan que el virreinato del Perú empieza a perder poder, ¿no? El vigor que tenía empezó pues a disminuir producto de esta inyección de poder que le da la corona borbona a otras sedes, ¿no? En el caso de Charcas, es lo que se menciona aquí en Argentina. Se infiere del texto que la prosperidad comercial del virreinato del Perú, hasta la llegada de la dinastía francesa al trono español, se fortaleció, duró 2 siglos, se corrigió, era falsa. La clave correcta aquí es que dura 2 siglos. Uno se preguntará por qué razón dura 2 siglos. Es que aquí claramente nos están diciendo desde la instauración del virreinato en 1542, estamos hablando del siglo XVI, más hasta el inicio del siglo XVIII son 2 siglos, ¿no? Entonces la clave correcta es C, que son en realidad claves vinculadas con aspectos numéricos, pero que son importantes de detallar. Pregunta número 4, mis estimados cachimbitos, pregunta número 4. Es incompatible decir que con el ascenso de los Borbones, el virreinato peruano resultó constreñido, limitado en la economía, catapultado hacia el progreso, disminuido en su potencial, despojado de las ventajas. ¿Cuál sería la clave correcta? Nos están pidiendo lo que es incompatible, ¿no? O sea, lo que no concuerda con el texto. ¿Se vio constreñido en la economía? Sí, hubo una limitación de carácter económico, en favor de otros virreinatos, ¿no? Catapultado hacia el progreso, no, porque el ascenso de Borbón implicó una limitación hacia el virreinato peruano con la postrer pérdida de poder, ¿no? Ese protagonismo, ese periodo boyante económicamente se vio, por supuesto, mermado con el ascenso de los Borbones. Disminuido su potencial, eso es compatible, despojado de las ventajas también es compatible. Entonces la clave correcta sería la B. Y finalmente, señores cachimbos, última pregunta. Pregunta número 5. Si la dinastía Borbona hubiese decidido seguir con la política austriaca, alternativa A, el Perú se habría independizado de la metrópoli ya en el siglo XVII, la hegemonía comercial de Perú perdería hasta hoy en día, su rango de influencia hubiera podido llegar hasta el Atlántico, el poder del virreinato del Perú hubiese quedado incólume. Bueno, la clave correcta sería la alternativa D, ¿no? Si los Borbones hubiesen decidido continuar con la política austriaca, entonces el virreinato que no se hubiera visto afectado desde el punto de vista económico y además no hubiera perdido la hegemonía, hubiera sido con total seguridad el virreinato del Perú, ¿no? Estamos pensando en, digamos, el seguimiento o la continuidad de estas políticas austriacas que por supuesto posicionaron al Perú en un sitio promisorio desde el punto de vista económico. La clave correcta, en consecuencia, es la alternativa D. Este nuevamente es un texto continuo, vamos a desarrollarlo, vamos a abordarlo con mucha seriedad. ¿Sí? Dice lo siguiente acá, la alfabetización, en tanto desarrolla competencias concebidas como uno de los hitos más significativos del proceso educativo continuo y permanente, constituye un derecho humano fundamental reconocido hace ya más de medio siglo. Profesor, ¿qué es la alfabetización? Es el proceso mediante el cual los individuos reciben una formación objetiva para poder leer y escribir, ¿no? Utilizar un alfabeto.
En consecuencia, es percibida como uno de los requisitos indispensables para la defensa, el desarrollo de habilidades y la materialización de derechos implicados en el ejercicio de una ciudadanía plena. Es decir, la posibilidad de las personas a acceder, elegir y apropiarse de las oportunidades que ofrece la vida en sociedad y a la vez enriquecerla a través de su participación activa. Sin embargo, más de 40 millones de personas adultas que en las encuestas de hogares declaran no saber leer y escribir expresan la inmensa deuda social y educativa de la región latinoamericana. Entonces veamos que este desarrollo a través de alfabetos lo que permite es que las personas tengan un mayor acceso a una educación de calidad, mejores oportunidades de la vida en sociedad. Digamos que hay también una cuestión formativa, ¿no? Formativa que es ineludible a través de la alfabetización. Sin embargo, dice aquí, más de 40 millones de personas adultas que en las encuestas de hogares declaran no saber leer y escribir expresan la inmensa deuda social y educativa de la región latinoamericana. Es una cuestión importante, ¿no? A pesar de los notables avances que han ocurrido en los últimos años, todavía es posible detectar personas que no saben leer y escribir y entonces en pleno siglo XXI eso resulta bastante paradójico, ¿no? Muy contradictorio. Luego dice aquí, en efecto, para fines de la década del 2000, en los 19 países de América Latina, para los cuales se cuenta con información actualizada, el 8% de las personas de 15 años o más se declararon incapaces de leer y escribir un simple recado. Siempre el 7% de ellas, menores de 25 años. Esto echa por tierra la idea de que el analfabetismo es una consecuencia del funcionamiento deficitario de los sistemas educativos en el pasado. Asimismo, pese a que el peso relativo del analfabetismo absoluto en América Latina alcanza un porcentaje inferior al 4%, en Guatemala, Nicaragua y Honduras la situación se torna acuciante, ¿no? Se torna acuciante. Esa es la palabra de sentido contextual. Ya que en esos países se registra que el 9% de los adolescentes y jóvenes, faltó una S, de los adolescentes y los jóvenes entre 15 y 24 son analfabetos extremos. Por otro lado, si bien ha habido una expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización que ha conllevado a la reducción intergeneracional del analfabetismo, no obstante la persistencia de altos niveles de analfabetismo entre la población adulta, en todos los países considerados, la proporción de adultos analfabetos entre la población de 35 y más es considerablemente superior a las generaciones posteriores. Obliga a enfatizar en la necesidad de reforzar las políticas específicas de alfabetización y educación para todas aquellas personas que por algún motivo se vieron obligados a interrumpir sus trayectorias escolares, ¿no? Bueno, entonces todavía hay pues una tarea de mayor relevancia que realizar, esto a la luz de los 40 millones de personas adultas que no saben leer ni escribir, ¿no? Y para ello dice, aun cuando ha habido pues una expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización, esto al parecer no ha sido propiamente una solución razonable, ¿no? Frente al problema del analfabetismo, ¿no? A eso hacemos referencia aquí. Dice acá que ha conllevado a la reducción intergeneracional del analfabetismo. No obstante, la persistencia de altos niveles de analfabetismo entre la población adulta obliga a enfatizar en la necesidad de reforzar las políticas específicas de alfabetización y educación para todas aquellas personas que por algún motivo se vieron obligados a interrumpir sus trayectorias escolares. Muy bien, es lo que tenemos. Bueno, y aquí tenemos entonces la tabla estadística. Estamos en el texto número 2, esta sección A. Y siempre, ya les he dicho a ustedes que tienen que obsesionarse y siempre tienen que estar muy atentos del título, ¿no? El título es porcentaje de población analfabeta según grupos de edad. Eso es lo que se está precisando aquí. Y vemos que hay digamos una irregularidad, ¿no? Tenemos en Guatemala el 18,3% de 15 a 24 años, que es analfabeto, versus Perú 2,4 años, ¿no? Es el indicador global, así de concreto, de 15 a 24 años, ¿sí? 2000 a 2010, ahí tenemos los rangos etarios, ¿no? Varios países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, etc. En el caso de los 25 a 34 años, tenemos Guatemala como la tasa de
analfabetos más alta. En todos los casos creo que es Guatemala, si no mal recuerdo. ¿Sí? De 18 subió a 25 y ahora del 35 y más años 44,8%. ¿no? Este es del rango del 2000 a 2010. ¿no? Hay una serie de cifras entonces que sería menester leerlas para poder caer en la cuenta cuál es la clave correcta. ¿no? Entonces, el sitial, basado justamente en encuestas de hogares de cada país, lo que ha permitido es obtener estos indicadores, ¿no? Y separados, por supuesto, por rango etario, de 15 a 24, 25 a 34 y 35 a más. Pregunta número 1. ¿El tema central del texto cuál es? Programas de alfabetización en América Latina. El analfabetismo en América Latina. Realidad educativa latinoamericana y analfabetismo y ciudadanía en América Latina. Tanto el texto lineal como la imagen, que son dos componentes en realidad de una sola estructura, que es el texto mixto, aborda el problema del analfabetismo, efectivamente. Obviamente aquí, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Es por esa razón que la clave es la B, ¿no? No podría ser en absoluto la D, porque no nos hablan acerca de ciudadanía, sino es el analfabetismo como fenómeno en América Latina el que se discute, ¿no? Y hay, de hecho, sobre el particular, hay una serie de información, ¿no? Nosotros hemos recolectado una de ellas y hemos discutido una de ellas, que es la tal estadística asociada con diversos países, ¿no? Y cuál es el porcentaje de población analfabeta que se han ido generando poco a poco. Entonces, a propósito de eso, nos hablan de acuciante, ¿no? Acuciante está al final, acuciante es apremiante urgente. Dice lo siguiente acá. En Guatemala, Nicaragua y Honduras la situación se toma acuciante, ya que en esos países se registran que el 9% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años son analfabetos extremos, es bastante. Entonces, acuciante, ¿qué cosa es? La palabra acuciante es sinónimo de ignominioso. Profesor, ¿qué cosa es ignominioso? Ignominioso es deshonroso, ¿no? Que insulta pero para apabullarte. Luego tenemos por aquí intimidante, que tampoco es intimidante, revelador o preocupante. La clave correcta de acuciante, que es apremiante urgente, es en rigor preocupante, alternativa D. Respecto del cuadro entonces sobre la población analfabeta en la región, es compatible decir que Colombia en 2010 registró un porcentaje mayor de analfabetos entre 15 a 24 años en Sudamérica. Entonces, aquí si vamos a Colombia, Colombia del año 2010, entre 15 a 24 años, que es el primer rango, muestra un indicador de 2,4% y 2,0%, ¿no? Entonces, nos están pidiendo lo que es compatible, ¿sí? Entonces, vemos lo siguiente, ¿no? De 15 a 24 años, lo que tenemos en el caso de Colombia es 2,4 y luego 2,0, ¿no? Argentina tiene 0,4, Bolivia tiene 0,6, Brasil tiene 1,9, Chile 0,6, Colombia 2,0. O sea, en ese rango es que Colombia tiene un índice mucho mayor. Ecuador 1,2, Colombia 2,0. Luego tenemos en el caso de Perú, Uruguay y Venezuela, Perú 1,8, Uruguay 1,1 y Venezuela 1,5. Entonces en Sudamérica, porque es lo que señala aquí, Colombia registró un porcentaje mayor de analfabetos entre 15 y 24, ¿no? O sea, comparando con los otros países, con total seguridad, Colombia se la lleva, ¿no? Tiene 2,0. ¿Sí? Y no hay ningún país que tenga ese porcentaje, ¿no? ¿Sí? La clave correcta sería la alternativa A, entonces. Vamos con la B de todas maneras. En 2010, en todos los rangos de edades, Perú registró un porcentaje menor al registrado en Paraguay, o registrado por Paraguay. ¿Sí? Eso es incompatible. Uruguay es el único que en todos los grupos de edades en 2010 registra porcentajes menores al 2%, Uruguay. Y entonces lo que tenemos en el caso de Uruguay, para poderlo contextualizar, ¿sí? No hay una datación en el 2000, pero en el caso de el 2010 sí es 1,1, ¿no? De 2000 a 2010, en el siguiente número de años, ocurre otro tanto, ¿no? Sin datos y 1,2, y finalmente 35 y más altos, sin datos 2,0. Bien, entonces,
la clave correcta es la A aquí, ¿no? B, en 2010 en todos los rangos de edades Perú registró un porcentaje menor al registrado en Paraguay, ¿no? En todos los rangos de edades, dice, ¿no? Y 4,4, tenemos 2,4, pero en 2010 ellos tienen 1,4 y nosotros 1,8. En el caso de C, Uruguay es el único que en todos los grupos de edades en 2010 registra porcentajes menores al 2%. Esto es en el caso de Uruguay. Y vemos en rigor que menores al 2%, eso sería falso más bien, en el caso de la clave C, porque de 35 y más años en el año 2010 Uruguay lo que tiene es 2,0, ¿no? Entonces no es menor que 2%. Y finalmente en el año 2000 el país con mayor porcentaje de analfabetos entre los 25 y 34 años fue El Salvador. Bueno, es el que más problemas enfrenta, ¿no? Y aquí en el caso de El Salvador tenemos el 7,5, 4,4, 12,5, 8,6 y 29,7, ¿no? 25,8 es un porcentaje exorbitante, ¿sí? Pero nos están diciendo en el año 2000, y en el año 2000 no tiene el mayor porcentaje de analfabetos entre los 25 a 34 años. La clave correcta sería la A. Y finalmente, según la información del texto, podemos deducir que la expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización en América Latina han fracasado rotundamente, ya que el incremento del analfabetismo en la región es un hecho palmario. Bueno, es medio paradójico que señalen esto, ¿no? O sea, según la información del texto, la expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización han fracasado rotundamente. Digamos que el texto no nos presenta un escenario tan apocalíptico, ¿no? Hay algunas mejoras, de hecho, en toda la región. Así que en atención a eso es que nos permitimos desechar la A, ¿no? Solo han obtenido resultados parciales, ya que su diseño no corresponde con la realidad latinoamericana. No es ese el valor, no es ese el factor, no es esa la variable a considerar. ¿Se han obtenido resultados parciales? Por supuesto que sí, porque si no fuera de esa manera, toda la región en realidad contaría con las mismas competencias en lectoescritura, además de ciencias, ¿no? Que es tan importantísimo. Se han caracterizado por la disminución de los resultados obtenidos en cada uno de los países latinoamericanos. De nuevo, se han caracterizado, alternativa D, por la similitud de los resultados obtenidos en cada uno de los países latinoamericanos. La clave correcta es C, la expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización en América Latina aún están lejos de garantizar que todas las personas en estos países ejerzan plenamente su ciudadanía. Lo cual es cierto, ¿no? Aún cuando se ha avanzado mucho, no hay propiamente una solución definitiva al problema. Entonces, para poder garantizarles a todas las personas que tengan muchísimo cuidado, digamos, ¿no es cierto?, con la manera como se aplican las medidas educativas y las políticas de alfabetización en los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces aún está lejos, pues, sí. Los sistemas educativos todavía están creciendo de manera muy parsimoniosa, de manera muy lenta, pero es porque en rigor somos un país que ha atravesado por distintas etapas de problemas educativos, ¿no? Distintos contextos educativos problemáticos. Y finalmente 5, si en un país se redujera drásticamente la tasa de analfabetismo con la gente adulta, ello indicaría que en este país se dio una nueva definición sociopolítica del ciudadano, un buen incremento en el presupuesto de educación, una calidad educativa superior a la de un país europeo, un salario superlativo general en el sector educativo. Entonces, si las tasas de analfabetismo se redujeran drásticamente, es decir, si no hubiese muchos analfabetos, la causa, nos están pidiendo por qué razón esto ha ocurrido, ¿no? Es decir, vemos las cifras, notamos una tasa de analfabetismo muy, pero muy baja en el caso de gente adulta. Entonces, de alguna manera, este proceso, podríamos decir, que ha implicado la racionalización de la propia práctica de alfabetizar. Entonces la A no puede ser ni la es la clave. Un buen incremento en el presupuesto de educación. Esa es la clave correcta, ¿no? Un buen incremento en el presupuesto de educación, porque es la única manera o la única vía posible para poder alfabetizar a alguien, ¿no? Tiene que recibir un adiestramiento objetivo. Y eso es lo que notamos en este caso. Alternativa B. Vamos ahora con el texto 3.
Las cifras del reciente informe difundido por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud son preocupantes y vergonzosas, ya que a pesar de que se ha logrado un significativo progreso hacia el acceso universal al agua, aún existen enormes brechas. Esa es la palabra de sentido contextual por la que te van a preguntar. Pues las familias de las comunidades pobres y rurales tienen mayor riesgo de quedarse atrás. Actualmente existen en el mundo 2.200 millones de personas que no cuentan con acceso a agua potable de forma segura. Tenemos 4.200 millones carecen de servicios de saneamiento y 3.000 millones no tienen las instalaciones básicas para el lavado de manos. Pero eso no es todo. Según Kellyanne Naylor, responsable mundial de agua, saneamiento e higiene de UNICEF, al menos 144 millones de personas aún beben agua no tratada. Cada año, unos 297.000 niños menores de 5 años mueren por diarrea relacionada con problemas de agua y saneamiento. Razón por la cual dicha representante exhorta a los gobiernos a invertir en sus comunidades. Bueno, nuevamente se han equivocado, con esta palabra se equivocan mucho, pero es afín y separado, ¿estamos de acuerdo? Porque afín junto y con tilde significa más bien similar, ¿no? Similar, esa es la clave. Entonces, ahí debió ser separado y sin tilde. Exhorta a los gobiernos a invertir en sus comunidades a fin de entregar este derecho humano esencial a sus ciudadanos. Por otro lado, Peter Green, un experto argentino que trabaja desde 1987 con el problema del agua, sostuvo que sin acceso fácil al agua limpia, muchas comunidades quedan condenadas a la pobreza, advirtiendo además que la demanda de agua potable para el 2050 será aplastante cuando la población mundial llegue a 10.000 millones de personas. Esta predicción apocalíptica, no obstante, ya se viene sintiendo. Imágenes satelitales de la India dan cuenta de que los 4 embalses que suministran la mayor parte del agua potable a Chennai, la sexta ciudad más poblada de ese país, están casi secos, y si a esto sumamos que uno de los suministros más grandes de agua del Asia se está derritiendo 2 veces más rápido que a principios del siglo, advertimos que la amenaza de la escasez de agua ya empezó. Bueno, hay países como Ciudad del Cabo, por ejemplo, en los cuales se ha ido el agua, ya no hay agua, por lo menos no se tienen reservas y tampoco está lloviendo, ¿no? A pesar de que es un país más o menos próspero, encontramos también de ese tipo de problemáticas, no necesariamente aquí en Perú. Y por aquí tenemos el mapa mundial, la cobertura de servicios de agua potable en el mundo, ¿no? Por proporción de población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable el 2017 en porcentajes. A ver, tenemos por aquí el de 0 a 25%, el 25 a 50%, 75 al 99%, mayor al 99%, no aplicable. ¿Sí? Muy bien, y entonces aquí tenemos 1 de 4 países del mundo tienen aún la cobertura de los servicios básicos. Es una cuestión importante. Vargas Llosa decía, por ejemplo, que uno de los indicadores más notorios del progreso de una comunidad es el baño, ¿no? O sea, si no tienes baño, estás ciertamente frito. Y entonces, 1 de 4 países del mundo tiene aún la cobertura de los servicios básicos diferenciados, y entre los más ricos es por lo menos el doble que entre los más pobres, ¿no? Y aquí tenemos otras cifras. 2.200 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable de forma segura. 4.200 millones de personas carecen de servicios de saneamiento básico, y 7 de cada 10 viven en zonas rurales. 3.000 millones de personas no tienen instalaciones básicas para el lavado de manos. 144 millones de personas todavía beben agua de superficies que no han recibido tratamiento, y finalmente 297.000 niños menores de 5 años mueren cada año debido a la diarrea relacionada con la falta de agua, saneamiento y higiene. Tan importante que es tener los servicios básicos, ¿no? Formas de ahorrar agua potable, reutilizar el agua, por ejemplo, ¿no? Vas lavando tus platos y debajo dejas pues una especie de regadera, riegue su jardín cuando no haya sol, utilice la lavadora con carga completa, cierre bien los caños, use un vaso a lavarse los dientes, lave su auto con un balde y no deje correr el agua del inodoro, ¿no? O sea, tenerlo ahí siempre y que el agua esté corriendo y corriendo y corriendo, eso puede resultar perjudicial. Bueno, este es un texto mixto, así que vamos rápidamente con las preguntas. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Medularmente el texto desarrolla como tema
consejos para el uso adecuado del agua es una parte nada más que podemos evidenciar en la infografía. El tema es la cobertura de agua potable en el mundo, la falta de agua potable a nivel mundial y el rol de los estados en el acceso al agua, ¿no? La clave correcta es C, la falta de agua potable a nivel mundial. En el texto término brechas, una brecha es una distancia, ¿no? Distancia entre dos personas, entre sus ideas, y por esa razón se habla también de acortar brechas, ¿no? Implica fundamentalmente inoperancia, inocuidad, o sea, inofensividad, ineficiencia e inequidad. La clave correcta aquí, ya que hablamos de brechas, entonces, digamos, hay una brecha significativa, hay una ruptura, hay un quiebre significativo entre una persona pobre y una persona rica, por ejemplo, ¿no? Esas son brechas que se tienen que acortar. O por ahí podríamos decir que también hay brechas en los casos en los cuales el alumno egresado de una institución estatal tiene en realidad un nivel bastante precario, ¿no? Bien, inequidad, entonces brechas. De las formas de ahorrar agua potable mostradas en la infografía podemos deducir que carecerían de utilidad en países desarrollados por sus economías boyantes. B, sirven para generar un ahorro económico considerable al disminuir el consumo. ¿Cuáles podríamos deducir de estas formas de ahorrar agua potable que se presentan en la infografía, ¿no? A, carecerían de utilidad en países desarrollados por sus economías boyantes. B, sirven para generar un ahorro económico considerable al disminuir el consumo. C, la población las desestimaría rotundamente por lo poco práctica que resultan. Y D, los habitantes de la ciudad de Chennai en la India las viene llevando a cabo. ¿Cuál sería aquí la forma correcta o la clave correcta? Sirven para generar un ahorro económico considerable al disminuir el consumo, ¿no? Por ejemplo, una medida puntual podría ser evitar lavar la ropa. O sea, si tienes una canastilla de ropa, que la laves en tres tandas o en 4 tandas, cuando podrías lavarla toda en una sola, esa podría ser una medida, ¿no? Entonces, en rigor, tú ahorras energía, ahorras en el consumo energético, ahorras también en tu economía. Entonces, por esa razón, la clave correcta es la B, ¿no? Sirven para generar, y aquí se han equivocado también, se han comido una sílaba, ¿sí? Sirven para generar. Y finalmente, pregunta número 5, 3, 4, 5, vamos con las dos últimas. Respecto de lo expresado por Kenny M. Naylor, se infiere que la falta de acceso de agua potable implica problemas fundamentalmente geopolíticos, socioeconómicos, financieros y de carácter sanitario. Y me voy a permitir remitirme a lo que dice ella, ¿no? Según Kelly M. Naylor, responsable mundial de agua, saneamiento y higiene de UNICEF, al menos 144 millones de personas aún beben agua no tratada, dice ella. Y cada año unos 297.000 niños menores de 5 años mueren por diarrea relacionada con problemas de agua y saneamiento, razón por la cual dicha representante exhorta a los gobiernos a invertir en sus comunidades a fin de entregar este derecho humano esencial a sus ciudadanos. Bueno, y entonces la clave correcta, ¿cuál sería aquí? Es sanitario, pues, porque ahí afecta a la salud, y es lo que se está viviendo con la cantidad de niños que se cuentan por miles, la cantidad de niños que mueren por los efectos negativos del agua no tratada. Si la cobertura de agua se extendiera significativamente, podría ser contraproducente si no se cambiaran los hábitos de consumo. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Si la cobertura de agua se extendiera significativamente, más bien se reducirían los efectos negativos a la salud que devienen justamente de esta falta de acceso al agua potable, ¿no? Ya no tendría mayor sentido trabajar para un uso racional y responsable. Todos los problemas de salud, bueno, eso ya es un absurdo, ¿no? Todos los problemas de salud se resolverían casi de manera inmediata, no. La brecha entre el sector urbano y el sector rural se incrementaría, no, se acortaría más bien, ¿no? Entonces, vamos a razonar esto, ¿ah? Estaba pensando en lo siguiente. Lo que uno quiere es que haya mayor cobertura de agua, ¿no? O sea, que tengas cañito por aquí, que tengas otro cañito por aquí, otro cañito por aquí, otro cañito por aquí, qué sé yo. Uno quisiera eso. Pero la pregunta es, lo que estamos enfrentando ahora es un periodo de inestabilidad climática ecológica y que en consecuencia está suponiendo también que el agua se agote en ciertos lugares, ¿no? Hay un déficit significativo de agua. Entonces, les comentaba yo en el caso de Ciudad del Cabo ya se quedó sin agua, pero no es el único lugar, ¿no? Hay en realidad otros lugares en los cuales
hay, digamos, una disminución considerable. Entonces, no basta solamente con colocar un caño en varias regiones, ¿no? Sino basta, en la actualidad, la medida ecológica urgente es que uno pueda racionalizar bien el líquido elemento, ¿no? Si no tenemos eso, entonces va a haber serios problemas porque las personas, digamos, desperdician el agua, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, dejas corriendo que corra el agua en el sanitario, ya ese es un problema. Y eso probablemente, muy probablemente genere algún tipo de inconveniente vinculado, ¿no es cierto?, con la racionalización del líquido elemento. Entonces la clave correcta sería la A, ¿no? Podría ser contraproducente. Pero como profesor, sí hay varios caños, pues, pero el asunto es que también se tiene que hacer un uso adecuado del recurso. Si uno, por ejemplo, deja el caño abierto todo el día, lo que estás haciendo es desperdiciar un recurso que de momento es valioso, ¿no? Y de acá al 2050 probablemente, si no se mejoran estos hábitos de consumo, lo más probable es que nos quedemos sin agua, ¿no? Vamos ahora con la sección B rápidamente. A nadie le gusta ser víctima de una tragedia, dice aquí. Que un río de desagüe se desborde y entre a tu casa o que se tenga que sacar a niños de aguas inmundas hasta el cuello es un espanto. Pero a veces es mejor ser víctima de tragedias visibles que de tragedias invisibles. Cuando la tragedia es visible y ocupa las primeras planas de todos los periódicos por varios días, al menos se genera una reacción, la solidaridad para con las víctimas. Pero las tragedias invisibles son peores porque ocurren todos los días a vista y paciencia de la gente, sin que nadie haga algo para remediarla, conllevando a que se hagan sempiterna es eterna, por si acaso. Al menos en San Juan de Lurigancho existía un desagüe que se rompiera y agua que llegaba a la población, porque en muchas otras partes del Perú ni siquiera hay la posibilidad de que ocurra una tragedia similar, ya que la tragedia es no tener agua ni desagüe, más o menos en consonancia con el texto anterior, ¿no? Y pasa todos los días, pero a nadie le importa ni a la prensa, lo cual es cierto, ¿no? Hay lugares en los cuales no hay agua ni desagüe y entonces las condiciones de salubridad son terribles, ¿no? Porque es necesario tener un water cuando menos. Y entonces, por ello resulta curioso, dice, que tenga que darse una tragedia visible para que se levanten voces que piden privatizarse de APAL. Cuando ciertamente la tragedia invisible es un argumento aún más importante para hacerlo, porque peor que la pésima calidad de la infraestructura administrada por la empresa pública es la inexistencia de infraestructura. En ese sentido, al privatizarse de APAL se podría tener los recursos necesarios para crear la infraestructura, que nos permitiría hacer uso del recurso hídrico. En otras palabras, no falta agua, falta plata, falta inversión privada, ¿no? Muy bien. Entonces aquí el autor del texto se inclina por la privatización de las empresas de agua, ¿no? Dice acá, privatizarse de APAL se podría tener... Al privatizarse de APAL se podría tener los recursos necesarios para crear la infraestructura que nos permitiría hacer uso del recurso hídrico. Entonces, para él es razonable privatizarse de APAL. El autor del texto de hoy tendría que estar en franca oposición. Y entonces dice aquí lo siguiente. La situación del agua potable y alcantarillado en Lima es ciertamente preocupante, ya que aún el 11,5% de la población de Lima y Callao no tiene conexión de agua potable y el 20% carece de desagüe. Eso es una barbaridad, ¿no? Y si a esto le sumamos la contaminación de fuentes de agua por empresas mineras y petroleras en varios ríos del Perú, incluyendo el RIMAC, la cosa se torna color de hormiga. Esa es la expresión que nos están pidiendo. Estos indicadores, además de vergonzosos porque nos ubican a la cola de las capitales latinoamericanas, son lamentables y engañosos. Porque advierten que el derecho al agua no es realidad en el Perú, razón por la cual podría pensarse en la privatización de SEDAPAL como solución, respectivamente. Particularmente considero que tal medida no implica una solución eficaz, porque, por ejemplo, la empresa privada Aguas de Tumbes administra el agua potable en ese departamento desde el 2005, y de acuerdo con la Superintendencia de Agua y Saneamiento, Tumbes tiene la segunda cobertura de acceso al agua más baja en todo el Perú. Dicha empresa ha cumplido solamente el 42% de las metas comprometidas. Se comprometió a hacer 135 piletas en 5 años y solo hizo 8. Se comprometió a dar agua 23.5 horas al día y no llega ni a 16. Debió instalar 9.967 conexiones de alcantarillado y solo puso el 6% de esa cantidad. En ese sentido, pensar que todo se resuelve privatizando todas las empresas públicas no es sesudo. Por el contrario, tener un Estado eficiente que ponga por delante derechos básicos como el derecho al agua es fundamental. Bueno, más o menos iba yo adelantándoles que el texto B está en contra, de manera abierta,
¿sí? De la privatización, ¿no? Se señala que la privatización no es propiamente una solución y hay de alguna manera evidencia razonable que respalda eso, ¿no? El caso de Tumbes, por ejemplo. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Ambos textos se ubican en posiciones antagónicas respecto de las necesidades ciudadanas, la escasez de agua potable, la privatización de Sedapal y la contaminación del agua. Recontra sencillo, recontra sencillo. La clave correcta es la C, la privatización de Sedapal, es lo que se está discutiendo. 2. En el texto 1b la expresión color de hormiga implica caos, desgracia, zozobra, indiferencia. Se pone color de hormiga es porque hay inquietud, ¿no? Entonces la clave correcta, ¿qué cosa implica? Nos están pidiendo aquí, ¿no? El color de hormiga implica caos, desgracia, zozobra, indiferencia. Dice lo siguiente, ¿no? La contaminación de fuentes de agua por empresas mineras y petroleras, la cosa se torna color de hormiga, ¿no? Entonces hay, por supuesto, una preocupación por el problema de la contaminación de ríos, ¿no? Que incluye el río Rímac. Entonces, ante eso, ¿implica caos? No. Desgracia tampoco. Pero lo que implica es una gran preocupación. En consecuencia, la clave correcta es la alternativa C, ¿sí? Zozobra, que es intranquilidad, ¿no? Pero es mucha intranquilidad. Y por supuesto, quedarte sin agua generaría ello. Vamos ahora con la siguiente. De acuerdo con el texto 1b, podemos inferir que el autor considera engañosos a los indicadores sobre la situación del agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, porque se deduce entonces que el autor considera engañosos a los indicadores sobre la situación del agua potable. El autor, por ejemplo, de 1b recurre al caso de Tumbes, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el caso de Tumbes no hay, pues, propiamente lo que se había manifestado, ¿no? Que se iban a construir, digamos, iba a haber agua casi las 24 horas del día, no se llegó ni a 16. Que se iba a construir tantos alcantarillados, no hay nada de eso. Entonces, la solución está en privatizar, eso es lo que discute el texto 1b, ¿no? Y señala que en realidad la privatización puede empeorar el problema, ¿no? O dejarnos estancos en el problema. Entonces la clave correcta sería la alternativa A en esos términos, ¿no? Podrían hacernos caer en errores al buscar solucionar el problema. Es consciente de que estos han sido manipulados deliberadamente, posee otros datos que contrastan con los recogidos por SUNAS y al ser comparados con los de Tumbes resultan más manejables. Bueno, eso es en el caso de la pregunta número 3, mis estimados cachimbos. Vamos ahora con la pregunta 4. De acuerdo con el texto 1A, la tragedia invisible estriba en considerar que el desagüe penetre en tu casa es algo que nadie merece experimentar. Como intolerable el carecer de agua potable en los meses calurosos del estío. Las pérdidas materiales y daños en las viviendas cuando hay inundaciones. Que en el Perú hay lugares que no cuentan con los servicios de agua y desagüe. Lo visible, ¿qué es? Lo visible es, por ejemplo, cuando se inunda tu casa, un huaico arrasa, tienes que sacar a los chicos, digamos, de las casas, lo que ocurrió en San Juan de Lurigancho hace un tiempo, ¿no? El hecho de que se reviente una tubería de desagüe y olvídate, lo que genera eso es, además de una pestilencia enorme, problemas probablemente de salud, ¿no? Si no se llega pues a encarar con éxito esta problemática. Entonces, en ese sentido, la tragedia invisible estriba en considerar, en rigor, que en el Perú hay lugares que no cuentan con los servicios de agua y desagüe, ¿no? Eso es lo que no vemos. Lo que vemos es el desastre cuando ocurre, porque tiene además una cobertura mediática increíble. Pero las personas que no tienen agua, simplemente a nosotros no nos importa, dice, ¿no? ¿Y cómo se podría eso revertir? Para el autor del texto es privatizando. Si alguien sostuviera que con la privatización el servicio de agua debiera mejorar significativamente, bueno, eso estaría más acorde con el autor del texto A, ¿no? Entonces, se supone que con la privatización va a haber mejoras ostensibles, ¿no? Visibles. Más familias van a tener agua y desagüe, las conexiones de desagüe van a ser las más idóneas, con lo cual mejora también la salud. Y entonces tendría que explicar el caso de la empresa Aguas de Tumbes, sí, ¿no? Porque en el caso de la empresa Aguas de Tumbes, más bien ocurre que no se ha logrado cumplir las metas con éxito, ¿no? Y entonces privatizar realmente es la solución. La clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Tendría que explicar el caso de la empresa Aguas de Tumbes, ¿no?
Bien, señores, vamos ahora con el texto número 2. Posiblemente la más cabal representación que se ha hecho del número pi no se encuentra en la puesta en página uno tras otro del trillón de números ya calculado por la supercomputadora japonesa de última generación, sino en un apasionado y esplendente poema de Wisława Szymborska, del cual no me resisto a transcribir algunos versos en traducción aproximada. La caravana de dígitos que es pi no se detiene en el límite de esta página, sino que sigue más allá de la mesa, por el aire, por las paredes, las hojas de los árboles, un nido, las nubes directa al cielo a través de toda la inmensidad e hinchazón celestiales. Es tan grande el número, es tan ilimitado. En cuanto a las definiciones de ese número totémico e infinito que sigue suscitando pasiones de geeks y nerds de toda la haya, abundan casi tanto como sus cifras, aunque yo prefiero, dice acá, la euclidiana, que hacía referencia a la relación eternamente constante entre la circunferencia y su diámetro, como si se tratara de un matrimonio perfectamente avenido en el que un cónyuge engorda cuando lo hace el otro, y siempre en la misma proporción. Su representación matemática truncada y redondeada, tal como se nos enseñó en el colegio, no puede resultar más inocente. 3,1416. ¿Quién diría que tras esos 4 decimales se agazapa la eternidad? De pi se ha dicho casi todo, y la mayoría de lo que del misterioso número se predica remite de algún modo a la poesía. Incluso sus atributos matemáticos participan de esta especie de aura vertiginosa y escurridiza que ha fascinado a todos. Y son muchos los que se han dejado las cejas escrutando. Lo número irracional no puede expresarse en fracciones de 2 números enteros y trascendente, no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Su extravagante pedigrí matemático lo sitúa muy por encima de sus pobres hermanos sin cualidades reseñables. Pi es un símbolo místico, una representación de lo inabarcable, y quizá de Dios más apropiada que la consabida fórmula que pretendía facilitarnos la comprensión del concepto mediante el recurso a la aburrida contaduría de las arenas del mar o de las estrellas del firmamento. Para que se hagan una idea, empleando solo los 50 primeros decimales de pi, podríamos describir con precisión la curvatura del universo. ¡Qué escalofrío! Bueno, pues afortunadamente ese número es de todos y no pertenece a nadie, como el aire, al menos por ahora. Ya veremos qué pasa si continúa la histérica satanización de lo gratuito. Michael Simon, un juez de Nebraska, acaba de dictar sentencia en la demanda interpuesta por el músico de jazz Lars Erickson contra el también músico Michael Blake. El segundo compuso el pasado año una melodía electrónica la que bautizó What Pi Sound Like, cómo suena Pi, basada en la atribución de una nota musical a cada uno de los primeros números de la serie Pi. El tipo colgó su obra en YouTube y se hizo famoso inmediatamente. Erickson la escuchó y la encontró demasiado parecida a su propia composición, Pi Symphony, que había registrado en 1992 y que también se basaba en el mismo procedimiento, y demandó al colega. El juez, un auténtico Salomón de Nebraska, ha resuelto que Pi no está sujeto a derechos de autor. The number is a non-copyrightable fact, reza la sentencia, ¿no? El número no es un hecho no copiable, dice acá, ¿no? Así como, atención, tampoco lo está la idea de transformarlo en música, porque el diseño resultante de unas notas es una expresión que surge de la non-copyrightable idea de convertir Pi en música. Un alivio, señores y señores. Ahora podremos seguir experimentando y jugando tranquilamente con el número, mientras otros estupendos pirados siguen poniendo negro sobre blanco la caravana eterna de sus guarismos. Se me olvidaba, el juez Simon ha tenido el buen gusto de sentar jurisprudencia en el día Pi, que es el 14 de marzo, 3/14, según el formato de fecha empleado en Estados Unidos. El mismo, por cierto, en que celebramos el cumpleaños de Einstein. Entonces, aunque, ¿cuál es la mejor síntesis del texto? No vamos a delimitar cuál sería el mejor resumen. Aunque hay muchas interpretaciones, el número pi se define como la relación entre la longitud, la circunferencia y su diámetro en la tradición de la geometría euclidiana. Bueno, no es el mejor resumen definitivamente. El valor de pi se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, pero se puede entender desde una perspectiva como una emanación de la naturaleza divina. Bueno, tampoco, ¿no? Tampoco esa es la clave, no hay manera de que esa pueda ser la clave. Nos piden el resumen, ni siquiera está la idea principal ahí. Todo indica que pi es la constante que más pasiones ha desatado entre los matemáticos profesionales y asimismo entre los aficionados a la tradición poética. Y finalmente, desde diseños computacionales y creaciones poéticas, pi es un número trascendental
que no está sujeto a derechos de autor ni siquiera en el ámbito artístico musical, ¿no? Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería entonces? La clave correcta sería la D, ¿no? Desde diseños computacionales, por ejemplo, en el caso de estas computadoras japonesas potentísimas que ya han logrado descifrar mucha de la numeración vinculada con el pi, y creaciones poéticas, ahí tenemos el poema, el fragmento de ese poema que ha sido planteado en el texto apenas en el inicio, de Wisława Szymborska, la caravana de dígitos que es pi. Es un número trascendental que no está sujeto a derechos de autor a propósito de la problemática que hubo entre estos dos músicos, ni siquiera en el ámbito artístico musical, ¿no? Entonces esto es lo que mejor sintetiza el texto. Ahora, nos piden por la palabra esplendente, mis estimados cachimbos, y dice acá, las supercomputadoras japonesas de última generación, sino en un apasionado y esplendente poema de Wisława Szymborska, del que no me resisto a transcribir algunos versos. Esplendente, ¿qué connota? Creación maravillosa, erudición memorable, reflexión filosófica, diafanidad lógica, ¿no? En el caso de esplendente, ya que se trata de un poema, ¿tiene que ver con algo de lógica, con erudición, con filosofía? No, tiene que ver con el aspecto creativo, ¿no? Porque se trata de un poema. Entonces la clave correcta sería la A. En el texto de la palabra esplendente, ¿qué connota? ¿No? Connota entonces creación maravillosa, alternativa. Cabe deducir que el número pi se vincularía con Dios en virtud de la noción de razón, infinitud, compleción, sutileza. La clave correcta es infinitud, porque representa el infinito, ¿no? Es una representación del inabarcable. Entonces la clave correcta es B. Sigamos con las tres siguientes preguntas. Últimas preguntas, queridos cachimbos, de acuerdo con las ideas desplegadas en el texto, determine cuál o cuáles de las siguientes aserciones son incompatibles. Pi se celebra el 14 de marzo de cada año, fecha que en el mundo anglosajón se describe como 3,14. Eso es compatible, nos están pidiendo lo que es incompatible. Y entonces la número 1 es perfectamente compatible. Los geeks tienen una celebración que puede parecer un poco extraña, el festejo al número 3.1416 también, ¿no? Nos hablan de geeks y nerds aquí en la lectura, ¿sí? Y efectivamente pues estos celebran el día pi, ¿no? En cuanto a las definiciones de ese número totémico infinito que sigue suscitando pasiones de geeks y nerds de toda la haya, abundan casi tanto como sus cifras, aunque yo prefiero la euclidiana, dice aquí, ¿no? Entonces en el caso de la número 2 es compatible, ¿no? El músico Michael Blake se hizo famoso con una eximia composición musical llamada Peace Symphony, ¿no? Erickson es el autor de Peace Symphony. En el caso de Michael Blake es autor pero de otra composición, que es White Pea Sounds Like, ¿no? ¿Cómo suena pi, ¿no? Entonces la 3 es incompatible. 4. El carácter simétrico del número pi solo se puede expresar en la poesía o en las creaciones musicales, en absoluto, ¿no? También se puede representar, por ejemplo, mediante la geometría. Entonces la clave correcta sería 3 y 4. Entonces de acá son falsas, son incompatibles. Se colige que pi es un símbolo místico y profundo porque se puede expresar con un juego de computadora, es un número que se expresa en 4 decimales, refleja una imagen sintética del cosmos infinito, puede expresar la racionalidad de las matemáticas. La clave correcta en este caso, mis estimados cachimbos, ya que se trata, ¿no es cierto?, de un símbolo místico y profundo, dice acá. Se puede expresar con un juego de computadora. Eso no tiene nada que ver con misticismo, ¿no? Ni mucho menos. Es un número que se expresa en 4 decimales, tampoco, ¿no? Refleja una imagen sintética del cosmos infinito y puede expresar la racionalidad de las matemáticas. La clave correcta es C, ¿no? Refleja una imagen sintética del cosmos infinito. Y finalmente el poema de Szymborska establece que la secuencia numérica de pi se entiende como un símbolo hermético, racional, trascendente o imaginario. La clave correcta es trascendente, ¿no? Así de concreto, porque no tiene límites, ¿no? Y en realidad lo trasciende todo, y abarca todo, dice aquí, ¿no? Y esa sería la clave correcta entonces. Seguimos. Vamos a ver entonces con el passage 2, mis queridos cachimbos. Rápidamente vamos a darle curso entonces a esta lecturita, simpática lectura que nos han dejado para esta semana, ¿no? Dice lo siguiente acá. The reasons why France woke up, ¿no? Nosotros habíamos, me parece, Awake, habíamos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, the reasons, las razones, why, por las cuales France woke up, shocked by a general revolt, ¿no? Por las cuales Francia despertó, conmocionada,
choqueada por una revuelta general. In May 1968, en mayo de 1968, are still being discussed, ¿no? Aún están, dice acá, vamos a colocarlo de manera literal, ¿ok? Están todavía siendo discutidas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que las razones por las cuales estalló esta revuelta todavía se discuten ahora, ¿no? Seguimos. This revolt started, esta revuelta empezó with student marches, ¿no? Con marchas de estudiantes. Throwing stones, arrojando piedras. And police firing tear gas, ¿no? Y los policías disparando gas lacrimógeno, ¿no? This event began in a suburb of Paris. Este evento se inició en un suburbio de París and was soon joined by a general strike, ¿no? Y pronto se unió a una huelga general, eventually involving some 10 million workers, ¿no? Que involucró a unos 10 millones de trabajadores. During much of May 1968, durante mucho de mayo de 1968, durante gran parte de este año, y este mes en particular, Paris was in the worst rioting, ¿no? París estuvo involucrado en esta huelga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? And the rest of France was at a standstill, ¿no? Y el resto de Francia también estuvo paralizado, también se detuvo. This rebellion was really serious, esta rebelión fue realmente seria. ¿En qué sentido fue seria? No es porque haya sido formal, ¿no? Sino porque de alguna manera conmocionó pues, a la sociedad francesa, ¿no? Uno se preguntaría, pero ¿qué fue lo que tuvo? Bueno, hasta ahora sigue en discusión eso, pero se supone que la sociedad francesa estaba pasando por un momento de prosperidad, ¿no? Y al parecer no había nada que permitiese o que originase, que desencadenase esta rebelión. However, sin embargo, to this day, en la actualidad, el día de hoy, actualmente, nobody knows, nadie sabe what was the real objective, nadie sabe cuál fue el objetivo real of the revolt, ¿no? De la revuelta, de la revolución. To this day, hasta el día de hoy, en realidad, nobody knows, nadie sabe what was the real objective of the revolt, ¿no? El real objetivo de la revuelta. It is said, se dice, o es dicho literalmente, that there no was one objective, ¿no? It said, say que viene del verbo to say, que es decir. Entonces, se dice that que there no hubo one objective, un objetivo, but a common authoritarian spirit, sino, este but que es pero, aquí funciona como un sino, ¿no? Sino un espíritu común autoritario, ¿no? Anti-communist as much as anti-capitalist, ¿no? Tanto anticomunista como anticapitalista. Even so, aún así, vamos a colocarlo aquí abajito, aún así, for decades, por décadas, historians in France, historiadores en Francia, and elsewhere, y en otros lugares, continue to debate the long-term political significance of May 1968. De nuevo, entonces, aún así, por décadas, historiadores en Francia y de otros lugares continúan debatiendo el significado político a largo plazo, eso es long term, de mayo de 1968. After all, después de todo, the workers' demands, las demandas de los trabajadores, were tangible and precise, ¿no? Fueron tangibles y precisas. The students' aims, los objetivos de los estudiantes, were diffuse, fueron difusos, and contradictory y contradictorios. More philosophical than political, más filosóficos que políticos, and often y a menudo
show throat with sexual innuendo, ¿no? Y a menudo, esto es often, que es a menudo, short throat, entremezclado, vamos a colocarlo aquí, entremezclado, with sexual innuendo, con insinuaciones sexuales, and frustration, y frustración, ¿no? Bueno, aquí en realidad no hay nada definido respecto de el mayo de 1968. Bueno, innuendo, vamos a colocarlo aquí, insinuación, ¿no? Insinuaciones sexuales, ¿no? Sexual innuendo, insinuaciones. Bien, vamos entonces con las preguntas rápidamente. The author's primary purpose in the passage is to, ¿no? El propósito principal del autor en el fragmento es to explain, explicar, the nature, la naturaleza of the objective that motivated the revolt of 68, ¿no? Entonces, to explain es explicar, the nature, la naturaleza of the objectives, de los objetivos, that motivated, ¿no? Que motivaron la revuelta del 68. Quiere explicar, quiere to list, ¿no? En el caso del verbo to list, podríamos entenderlo como enumerar, ¿no? Enumerar the various consequences, las variadas consecuencias that emerge, que surgieron, que emergieron, vamos a colocarlo aquí arriba, que surgieron from the revolt of 68, de la revuelta del 68. To confirm, confirmar, that the French revolt, que la revolución francesa, la revuelta francesa of 68, del 68, tuvo a meridian objective, un objetivo claro, un objetivo meridiano. ¿Estamos de acuerdo? Este es un cognado con el español. En español existe la palabra meridiano, que es clarísimo, ¿no? Meridiano. To state, establecer, that the reasons, que las razones for the revolt, de la revuelta of 68, del 68, are still, son aún controversiales, ¿no? Entonces la clave correcta claramente es la alternativa D. Vamos con la pregunta número 2. As used in the passage, serious is closest in meaning to. Como se usa en el pasaje, la palabra serio se aproxima en el significado a, ¿no? Es más próximo al significado de informal, solemn, grave, important, ¿no? Informal, no. Solemne que es serio en el sentido de la formalidad tampoco. Grave, que es severo, ¿no? Grave, esa sería la clave correcta. Important, importante. Se aproxima más al significado de gravedad, ¿no? According to the author, it is true to state that the students, de acuerdo con el autor, es verdadero afirmar que los estudiantes, ¿no? Were characterized by libidinous and indecent expressions. Se caracterizaron por expresiones libidinosas e indecentes, ¿no? B. Tuvieron, perhaps, quizás, more than one motive to advocate in May 68. Tuvieron tal vez más de un motivo para abogar en mayo del 68. Were moved by their professors of philosophy and politics. Fueron movidos por sus profesores de filosofía y política. Y wanted to consolidate a communist government in France. Querían consolidar un gobierno comunista en Francia. Todo lo contrario, ¿no? La clave correcta sería la alternativa B, ¿no? Tuvieron tal vez más de un motivo. Es que aquí en el texto se señala que no hay manera de poder dilucidar cuál fue, ¿no? Y más o menos como que se aproxima un poco a lo indeterminado, ¿no? Pueden ser varios a la vez, en realidad no hay manera de poderlo saber. Vamos con las últimas preguntas. The author implies that the French workers of 68, el autor implica que los trabajadores, ¿no? Franceses del 68 podían tener a materialist position, una posición materialista,
march apart from the students, marcharon al margen de los estudiantes, totally ignoran totalmente philosophy and politics, la filosofía y la política, y carecen psychological and sexual crises, ¿no? Carecen de crisis psicológicas y sexuales. Entonces aquí en el texto, en rigor se hace referencia al materialismo histórico, ¿no? Cuando se hace referencia, digamos, a los trabajadores justamente, ¿no? Que se sumaron, estos trabajadores se sumaron digamos, a la revuelta iniciada por los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía un espíritu, digamos, antiautoritario, ¿no? Eso era lo que signaba esta revuelta en Francia. Entonces, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Podrían tener una posición materialista. Aquí en el texto nos está señalando lo siguiente, ¿no? But a common anti-authoritarian spirit, ¿no? Anti-communist as much as anti-capitalist, ¿no? Entonces, se funden ambos. Perfecto, se funden ambos. Se funden, digamos, se fusionan tanto la posición anticapitalista como la antimaterialista. Entonces, si hay, digamos, un atisbo de anticapitalismo es porque probablemente tengas una posición contraria, que es la posición socialista, ¿no? Entonces aquí justamente la alternativa A se sitúa en el terreno de la posibilidad. Could have, ¿no? Podría tener a materialist position, pudieron tener una posición materialista. Esa es la clave. Y finalmente, última pregunta, if the 10 million workers had not joined the student protest, ¿no? Si los 10 millones de trabajadores no se hubieran unido a la protesta estudiantil, then, entonces, ¿no? Vamos a colocar aquí unido. The police would not have had the need to use tear gas, ¿no? La policía no habría tenido la necesidad de usar gas lacrimógeno. The student groups had not achieved their objective. Los grupos de estudiantes no habrían logrado sus objetivos. France would not have experienced a major paralysis. Francia no habría experimentado una parálisis seria, ¿no? Una parálisis importante. Y finalmente, the workers would have had a philosophical objective. Los trabajadores habrían tenido un objetivo filosófico. Muy bien, a ver, entonces la revuelta, ¿no es cierto?, de Francia, el 6-8, se inicia con los estudiantes. Hay una protesta masiva de estudiantes, los policías tratan de replegar esta protesta, pero se suman los 10 millones de trabajadores, entonces esto ya se vuelve irrefrenable, ¿no? Ahora, estamos hablando de 10 millones de trabajadores, lo cual implica que estos trabajadores, en la época en la que duró esta revuelta, dejaron de trabajar, pues. ¿Qué implica que 10 millones de empleados dejen de trabajar? Que Francia quede simplemente paralizada. Entonces, en este sentido, si los 10 millones de trabajadores no se hubieran unido a la protesta estudiantil, France would not have experienced, Francia no habría experimentado una parálisis tan descomunal, ¿no? Una parálisis importante, relevante. La clave correcta sería la C. Muy bien, señores, eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy en esta semana de repaso. La próxima semana vamos a empezar con la argumentación. Es un texto en realidad un poco complicado, pero vamos a dar las pautas necesarias para que los puedan abordar, sobre todo en el caso de los textos dialécticos, ¿no? Gracias.